Hola nuevamente a todos y a todas. El día de hoy, de nueva cuenta, estamos elaborando un video en la materia de Poder Judicial. Esta ocasión vamos a hablar acerca de varios temas durante el video que vamos a grabar. En este video se abordarán distintos temas que son de obligada observancia y que nos sirven para entender mejor el Estado de Derecho que tenemos en nuestro país. Vamos a tocar temas respecto a la autonomía y la democracia en la administración de justicia en el Estado mexicano. También vamos a tocar temas sobre los principios aplicables generales como lo son la legalidad y la seguridad jurídica, y también vamos a abordar temas de los principios de actuación del Poder Judicial, que básicamente son tres, como son el debido proceso, la imparcialidad y la proporcionalidad. Para ir entrando poco a poco en el tema, ya hemos venido planteando con anterioridad en los videos que hemos ido elaborando que un Estado de Derecho debe de estar sostenido por pilares fundamentales que configuren que la ley sea la máxima voluntad del pueblo hecha realidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que no existe nadie por encima de la ley ni nada fuera de ella. Entonces, con ello tenemos que las instituciones del Estado tienen que servirnos como garantía de que la voluntad del pueblo, expresada por el juzgador en la norma jurídica, se someterá con firmeza en beneficio de la población. Claro está que no podríamos hablar de un Estado de Derecho completamente pleno de no existir los conceptos que en este trabajo vamos a dar y abordar. Un ejemplo de ellos, como nombré al inicio, es el de autonomía y de democracia, que permite a un Estado de Derecho sostenerse por la voluntad del pueblo a través del relevo constante de poderes públicos y el ejercicio de estos de manera autónoma e independiente. O, claro, está también los principios generales en los que tenemos aplicables en el Estado mexicano, como lo son el de legalidad, el de seguridad jurídica, que obligarán a los actores a someterse a la ley, bien en procuración a los derechos de las y los ciudadanos. Entonces, si alguno de estos pilares fundamentales se viera mermado en la realidad política y social del Estado, estaríamos ante la posibilidad de correr el riesgo de desaparecer el Estado de Derecho e incluso de caer en la posibilidad de un Estado fallido. Pero vayamos a tratar los temas de manera puntual, concreta y ordenada. Vamos a comenzar de nuevo abordando los conceptos de autonomía. Vamos a empezar con él. Este es un término teórico político que generalmente puede atenderse desde dos aristas. Uno, en la delegación a que la autonomía funcione a manera de sinónimo de independencia y que pueda ser política social o corporativa y que haga realidad un proyecto emancipador, es decir, que haga realidad un proceso en el cual quienes integran un colectivo o quienes integran una organización gozarán de libertad de decisión y de determinaciones. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de esto puede resultar el sentido de autonomía con el cual los grupos étnicos en nuestro país gozan de la posibilidad de mantener sus usos y costumbres a través de un autogobierno que los respete. Tenemos entonces que en este tipo de régimen autonómico se responde a la necesidad de buscar formas de integración política a un Estado nacional superior, como lo es la Federación Mexicana, en un ambiente de coordinación y no de subordinación de dichas colectividades. Entonces, dicho esto, podríamos resumir lo que la autonomía puede atenderse como una forma de autodeterminación en la medida en la cual un conjunto social busca respeto a ciertas formas
de organización política, social, administrativa, cultural y de convivencia entre sus miembros. Esto podríamos señalarlo de esta manera, y desde otra arista también podríamos decir que la autonomía como concepto y sinónimo de autodeterminación política dota de independencia para tomar decisiones de tipo administrativas y de poder. Por ejemplo, una universidad autónoma puede optar por un modelo de organización que más le convenga para planificar, programar sus actividades, elegir sus autoridades, inclusive sin presiones externas e internas, y promover a sus profesores desde la autonomía con la cual se rige. Entonces tenemos que en relación con la democracia podríamos asegurar que no hay tal democracia sin autonomía, ni autonomía sin democracia. Considero que ambos conceptos se encuentran sumamente ligados el uno con el otro. Un ejemplo de ellos es que para gozar de una democracia auténtica se debe asegurar la existencia de un instituto autónomo como el que tenemos actualmente a través del Instituto Nacional Electoral. Sin caer en las contradicciones políticas del México actual, teóricamente el Instituto Nacional Electoral cuenta con una autonomía desde la Constitución que le permite asegurar el equilibrio de las fuerzas políticas del país y un piso parejo de las competencias democráticas. Vaya, sin autonomía por la cual se libra de presiones internas y externas, muy difícil se lograría mantener la democracia en México. La democracia también es autonomía en tanto se preserva el derecho de todas y todos los ciudadanos de una comunidad política a vincular sus intereses propios en un modelo de autogobierno, sin injerencias extranjeras. Pero, ¿qué es la democracia? Muchas veces y desde muy pequeños hemos escuchado la misma palabra una y otra vez y la usamos con frecuencia. Es la bandera de lucha de muchos pueblos y el deseo incansable de muchos otros. A veces es difícil definirla o describirla en un solo concepto, pese a que siempre nos viene a la mente en un sentido positivo. Es importante que las personas conozcan a fondo las implicaciones y retos de un concepto tan importante para la vida moderna. Y no con esto descartamos que cada persona pueda construir en su imaginario una idea diferente de lo que la democracia significa. Implica porque es un concepto que tiene tantos significados y dimensiones que pudiera ser valorada desde muchas perspectivas en un juicio individual. Entonces, con ello, no obstante que pueda ser abordado desde diferentes significados que podamos darle, esto no resta la importancia de mantener al menos elementos comunes y pilares fundamentales que permitan su entendimiento de manera social. Desafortunadamente, hoy en día, la democracia en muchas personas se está entendiendo de manera negativa al relacionarla con prácticas políticas que han mermado la vida de las y los ciudadanos, como si tuviéramos la imperiosa necesidad de culpar y responsabilizar a la democracia de los malos políticos, cuando realmente es la misma democracia la que nos podrá alejar de las malas prácticas políticas y asegurar el entendimiento entre una sociedad que cada vez se vuelve más plural y divergente. Pero pasemos a las definiciones de este concepto por distintos autores. Si nos vamos a Giovanni Sartori, él por ejemplo nos dice que la democracia se caracteriza por un gobierno mediante la discusión en el que los ciudadanos controlan a los gobernantes y estos últimos tienen que ser responsables ante aquellos. Se trata del conjunto de aquellas decisiones políticas colectivizadas
que buscan el bienestar, definidas por el medio del método de formación del órgano decisorio y por las normas que rigen la toma de decisiones, comprendidos sus costes y riesgos. Nos habla entonces de un gobierno democrático que debe poder gobernar lo que es resultado de una combinación adecuada de representatividad y eficacia. Teniendo entonces estos conceptos, nos resulta muy interesante destacar que además de mencionar el hecho intrínseco de cualquier definición de democracia relativo a la sumisión del poder al pueblo, agrega que las políticas colectivizadas, es decir, tomadas por el conjunto de la sociedad y no por uno o unos cuantos, tendrán como objetivo buscar el bienestar. Vamos a escuchar otro concepto de otro autor, como lo es Norberto Bobbio, el cual habla de la democracia como en el pensar en un único concepto homogéneo de democracia. Automáticamente nos marca una distancia forzosamente del mundo de la política real, en donde los diversos regímenes políticos que podemos observar en la realidad y a los cuales nos referimos cotidianamente al hablar de democracias, aquí sí en plural, nos muestran luego de un breve análisis una serie de diferencias mayores o menores que los distinguen entre sí, a pesar de que utilizamos un mismo calificativo, el de sistemas democráticos o el de formas de gobierno democráticas cuando pensamos en ellos. Entonces, en efecto, para Bobbio, hablar de democracia en general y sin distinciones es un error. Ello es así porque no se toma en cuenta la diferencia que existe entre lo que un gobierno democrático debería ser y lo que es, entre el ideal democrático y la democracia real o realizada. Así podemos decir, en primera instancia, que la democracia en el plano ideal, es decir, lo que es esa forma de gobierno, debería ser, conceptualmente hablando, que nos implica una definición normativa o prescriptiva de la misma. Ahora bien, habiendo dicho ya que la democracia y la autonomía sirven, pues, como decía Sartori, la sociedad en colectividad busque satisfacer sus necesidades hasta alcanzar un grado de bienestar, surge otro elemento necesario sin el cual no podría alcanzarse dichos objetivos planteados, en los cuales uno de ellos era indiscutiblemente la administración de justicia. La administración de justicia, si habremos de sintetizar, la podríamos definir como la acción que desde dentro del Estado sirve para resolver los conflictos en los que se han puesto de acuerdo las y los ciudadanos, o bien cuando alguno de ellos o en su conjunto hubiesen roto el desorden social y político preestablecido. De lo último dicho anteriormente, habremos de aclarar que será la función de sancionar conductas constitutivas del delito o de falta, de las más conocidas dentro de la administración de justicia, no sin tener que aclarar que no es la única, pues también habremos de reconocer la oportunidad que brinda a la ciudadanía la administración de justicia para resolver conflictos entre ciudadanos o bien entre ciudadanos y empresas o entidades del propio Estado y sus administradores. Con la administración de justicia se cumple la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a sus gobernados a una justicia, para lo cual tendrá que crear los organismos necesarios que la impactan de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Entonces, la administración de justicia deberá verificarse en los plazos y términos en que fijen las propias leyes, tanto en el carácter procesal
como en el enunciativo. De aquí se desprende un principio fundamental de la administración de justicia y el Estado en general, el principio de legalidad. Es indiscutible que el Estado de Derecho no ha sido una noción imprescindible en la historia moderna del Estado y del derecho de los mismos. Desde su origen, a finales del siglo XVIII hasta nuestros días, ha sido el pilar esencial de configuración de los estados modernos, que marcó un cambio de modelo de seguridad y protección de las y los ciudadanos frente a la injusticia de aquellos tiempos y que provenían principalmente de las figuras estatales. En dichos términos, el principio de legalidad está atado forzosamente al Estado moderno y ha redimido la importante función no solo de garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, sino también de confinar la actividad punitiva del Estado dentro del marco de la ley. En los albores del Estado de Derecho se revalorizó la ley y su papel como el elemento para arrinconar las arbitrariedades, de modo que jugó un papel central aun cuando se trataba de una legalidad puramente formal, según la cual nadie está por encima de la ley. Esta configuración permitió ofrecer certeza al ciudadano al saber que los órganos estatales solo pueden actuar con fundamento en algún precepto legal. Hans Kelsen explicó el meollo de esta generalidad al reseñar una distinción entre un individuo que es parte de la administración pública y uno que no lo es. Pongámoslo así, un individuo que no funciona como órgano del Estado puede hacer todo aquello que no está prohibido por el orden jurídico, en tanto que el Estado, esto es, el individuo que obra como órgano estatal, solamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a realizar. Con el aparecimiento del principio de legalidad, a las constituciones se les concibió como el instrumento para sujetar al Estado al derecho, pero además adoptaron, en su parte dogmática, la Declaración de los Derechos Humanos y los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, por lo que, a la postre, habrían de garantizar los derechos humanos. Entonces, esto representa este principio, la certeza de que se conoce o puede conocerse lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno. O, si se prefiere, significa, según dijo el Consejo de Estado en su memoria de 1992, que todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos, sepan a qué atenerse, lo cual supone, por un lado, un conocimiento cierto de las leyes vigentes y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y de las situaciones que en ellas se definen, certeza y estabilidad que deben coexistir en un Estado de Derecho. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.